Ahora, estimados hermanos, veamos en esta segunda etapa donde Jesús está en el templo de Jerusalén y invita a hacer de ese templo casa de oración. En esta segunda etapa, Jesús llega a Jerusalén, es recibido como el Mesías, pero manso y siervo. Comienza su enfrentamiento con el sistema de muerte y sufrimiento, simbolizado en el templo que está manipulado y convertido en cuevas de ladrones. Allí sus enemigos deciden matarlo porque le tenían miedo. Leamos este par de versículos de Marcos capítulo 11 del 15 al 19. Del Evangelio de San Marcos capítulo 11 del verso 15 al 19. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas. Y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿No dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esta lectura, hermanos, respondamos una pregunta. ¿Por qué Jesús expulsó a los mercaderes del templo? ¿Estaban haciendo los maestros de la ley bien vendiendo cosas en el templo? Según Jesús, ¿cuál es el verdadero sentido del culto y del templo? Cuando Jesús llegó al templo, echó fuera a los que vendían y compraban. El patio del templo era un verdadero mercado. Allí se vendían recuerdos, artesanías, pero principalmente animales y todos los objetos y productos necesarios para los sacrificios. Jesús declara así la invalidez de un culto que se basa en actos y ofrendas externas, en el que la propia persona no se compromete a nada. Tumbó los puestos de los vendedores, nos dice el relato. Los vendedores de palomas. Eran los pobres los que ofrecían palomas en los sacrificios. Jesús muestra que la explotación económica, principalmente de los pobres, debe ser totalmente abolida y destruida, mucho más cuando tiene una finalidad religiosa. Al igual que los antiguos profetas, Jesús exige para el culto el ofrecimiento de sí mismo, vivido permanentemente en una exigente y una existencia obediencia a Dios, y comprometida pues con la comunidad. Misericordia quiero y no sacrificios, habían profetizado en el Antiguo Testamento. También en el relato nos muestra cómo Jesús dice lo que expresando la profecía del profeta Isaías: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Ya Isaías anunciaba un templo futuro que ya no estará reservado solo a los judíos, sino que abrirá sus puertas a todos sin excepción. Ese momento ha llegado con Jesús. También Jesús dice palabras del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 11, donde dice: ¿acaso toman este templo consagrado a mi nombre por una cueva de ladrones? Jeremías ataca la falsa seguridad que el culto formalista del templo había proporcionado al pueblo, evadiendo la práctica de la justicia, es decir, se prefería sacrificar los animales y se olvidaban de la justicia que deben practicar. Jesús, al igual que el profeta, cree que el templo ha traicionado su misión, puesto que en él Dios ha sido sustituido por el dinero y por el negocio. De esta manera, en este segundo camino, en esta segunda etapa del camino de Jesús, Jesús llega a Jerusalén
y es recibido pues como un Mesías manso y siervo. Pero él ingresa al templo y ve que el patio del templo se había convertido en un mercaderío, donde se vendía todo lo necesario para los sacrificios, donde se explotaba a los pobres. Jesús exige para el culto amor fiel a Dios y misericordia, el ofrecimiento de sí mismo y el compromiso con la comunidad. Ya no es el sacrificio de animales, sino en este amor que tú tienes. Ya no esta ofrenda externa, sino tú interiormente tienes que ofrecerte a Dios y comprometerte en la comunidad, en la iglesia. Y finalmente, sus enemigos deciden matarlo.